Shalom, ¿cómo están? Les saludamos aquí desde Jerusalén, su servidor Benjamín Kreposman, y desde Ashdod, nuestro compañero, amigo y un gran hombre de Dios a través de las redes, David Dayamo. Estamos juntos para compartir un tema extremadamente importante que ha empezado a desatarse aquí a nivel mundial, en las redes. Hay mucha gente que dice de que el Israel actual no es el mismo Israel de la Biblia. Entonces, esto es algo que tenemos que hablar y que tenemos que desarrollar el tema porque está bastante complicado y hay cosas que son exageraciones, otras son mentiras, otras son maldades. Bueno, pues entonces, David, ¿qué nos cuentas y cómo podemos empezar este día? ¿Qué tal, Benjamín? Amigos, tengan ustedes muy buenas noches desde Israel. Tú en la ciudad más importante de Israel, Jerusalén, la embajada del cielo en la tierra, la ciudad de las promesas de Dios. Y yo acá desde Ashdod, como descendientes, como judíos, sentimos dolor al escuchar y ver cómo el antisemitismo, Benjamín, ha rebrotado de una manera impresionante en el mundo entero. Los medios de comunicación, las redes sociales se han convertido en el principal vehículo para la diseminación de este virus, esta enfermedad espiritual llamada judeofobia, antisemitismo o antisionismo, que al fin y al cabo son lo mismo, el desprecio y el odio contra un pueblo determinado, en este caso el pueblo hebreo, al cual ahora se lo pretende desvincular de su propia historia, de su propio origen, de su propia genética. Y lo peor de todo, Benjamín, mira, yo valoro tanto tu trabajo porque tú eres un conferencista experto en relaciones judeo-cristianas, has trabajado muchos años desde Israel tratando de vincular de la mejor manera al mundo cristiano para que conozca mejor al pueblo de Israel y entienda que el origen de su fe es eminentemente judío, pues todos partimos del Tanaj, de la Biblia, lo que el cristianismo se llama el Antiguo Testamento, que fue escrita en hebreo por profetas israelíes o judíos, sea dentro de esta tierra o en la dispersión. Pero hoy en día se ve que dentro de la academia, el mundo académico secular, y lo peor de todo, dentro de muchos sectores del cristianismo, en cualquiera de sus vertientes, se está diseminando esta terrible mentira cargada de un nivel de maldad exorbitante, como tú lo has dicho, en el cual se está enseñando que el Israel de hoy, el Estado moderno de Israel, desde 1948, el 14 de mayo, no tendría ninguna relación con el Israel del cual leemos en la Biblia. Bueno, para eso considero, Benjamín, que tenemos que, si me lo permites, hacer un estudio prolífico, detallado, que nos va a tomar tal vez más de 1 hora y media, pero vamos a ver un cúmulo de versículos bíblicos, vamos a partir de acá, para demostrar el origen, la historia y la profecía del pueblo de Israel. Porque cuando tú desvinculas al Israel moderno del Israel bíblico, te metes en un tema teológico. Y cuando entras a este tema teológico, a navegar en estas aguas, más te vale saber nadar. Es algo muy delicado, porque las personas que enseñan esto no solamente están volviéndose antisemitas, están tocando el ojo del Eterno, la niña de su ojo, sino que también están trayendo confusión y daño a las propias personas cristianas que los escuchan. Es un daño multiplicador, geométrico, y que además es muy triste, porque gente completamente anticristiana, como por ejemplo los chiitas radicales, los terroristas, o bueno, no sé si esa palabra se puede decir, Terrucos. em, los terrucos, piensan lo mismo porque ellos están inflamados por un error doctrinal y una guía de la oscuridad, el propio Satanás los está guiando. Entonces, estas personas cristianas que son nuestros hermanos, que juntos buscamos al Mesías, a Yeshua, a Jesucristo, entonces es una separación abominable, es algo muy grave. Así que es fabuloso que nosotros, yo pueda contar contigo también. Tú eres un experto en la palabra de Dios, en todo lo que es el tema de Israel y las profecías.
va a ser muy importante. Yo personalmente creo que no va a ser un solo programa, que vamos a tener que hacer una serie de enseñanzas con diferentes temas, pero hoy, como tú dices, principalmente centrarnos en lo que está diciendo estas personas. O sea, ¿cómo puedo, o sea, por qué bíblicamente están equivocadas estas personas? ¿Por qué están fuera de orden? ¿Por qué no están entendiendo lo que es simiente, descendencia, generación? ¿Por qué qué los fascinó? ¿Qué los motivó a salir de ahí? Pero, sobre todo, ¿cómo pueden reconducirse? Hay un primer punto que a mí me gustaría tocar, que es, los judíos fueron dispersados por el mundo entero por orden de Dios. O sea, eso fue algo que el Eterno promovió, lo vemos bíblicamente, más o menos desde el año 70, después del Mesías. Y hay versículos, ¿no? Donde el Señor nos dice que Israel sería dispersado por las naciones. Entonces, eso no es algo que es como qué malos que son, y bueno, ya eso lo conocemos, sino que es algo de parte del Eterno. En Levíticos 26:33 dice, y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Y efectivamente así fue. ¿Qué tendrías tú que comentar o agregar, David? Sí, sí, bueno, hay que entender que esta profecía de Baikra, de Levítico, en la Torá 26:33 es contundente y se cumplió al pie de la letra porque el pueblo de Israel a lo largo de estos siglos, milenios, más de 2000 años de sufrimiento que ha tenido la nación de Israel, eh, inclusive antes de la dispersión ya había sufrimiento para el pueblo de Israel dentro de su propia tierra, en la época de la opresión del Imperio Romano. Esto decanta en el año 70 con el incendio y la destrucción del Beit HaMikdash, el templo sagrado de Jerusalén, y después en el año 135 con el emperador Adriano, quien por cierto cambia el nombre al país para Mm, borrar la memoria judía de esta tierra, deja sí. de llamar a este país Tierra de Israel, porque ese es el nombre, Tierra de Israel, así lo llama aún el Nuevo Testamento, el documento más importante del cristianismo, Ujú, para llamarlo Siria-Palestina. ujú, Por primera vez se utiliza la palabra Palestina en la historia ujú. para este territorio, una palabra que viene del idioma latín, ni siquiera del árabe, porque en el árabe no existe la letra P. Ellos no pueden pronunciar la palabra P. Es una palabra, una letra que no la conocen en su alfabeto los árabes, Ujú, ujú, pero los latinos sí. Y esta palabra Palestina viene de Peleshet, como yo lo expliqué en mi libro Jerusalén y la Tierra Prometida, el origen, la historia y la profecía del conflicto en el Medio Oriente. La palabra Peleshet viene del paleo hebreo, que significa intruso, invasor y agresor. Es un insulto esa palabra, no es un título honorífico precisamente. Y se le aplicaron los pueblos cananeos a unos invasores que vinieron de la parte griega, de la zona exacto. de Castor o de Chipre, de donde provienen Ujú, los del mar filisteos, Egeo. el mar Ujú, Egeo, invasores. ujú, Entonces, esa palabra, Peleshet, en el latín, fue aplicada para la tierra cuando Adriano decide el emperador Adriano en el 135 de la era 60. cristiana, Ujú, cambiar el nombre al país. Ya no se va a llamar Judea, Samaria, Israel, no. Se va a llamar mm, Palestina, Siria-Palestina. Y ujú, así se llama por siglos. Y a Jerusalén le cambia el nombre por Aelia Capitolina, ujú, el dios del sol, la capital del sol. Bueno, mm, para no ir a tan lejos a la historia, tenemos que entender que ahí comienza la dispersión del pueblo hebreo. Los romanos expulsan a los judíos de la tierra prometida, pero no al 100% de ellos. Esto es importantísimo de mencionar. El pueblo de Israel fue dispersado entre las naciones, pero no hasta el último judío. Siempre hubieron judíos en esta tierra, ujú, absolutamente siempre. ujú, Minorías muy pequeñas, perseguidas en muchos momentos de la historia a través de los imperios que se sucedieron uno tras de otro después del Imperio Romano, dominando esta tierra, hasta terminar en el mandato británico, por ejemplo, en la época de Allenby. Estamos hablando de la década de los 60 de este tiempo, del siglo XX. Pero ujú, bueno, cuando el pueblo de Israel sale expulsado de la tierra prometida, vamos ya al grueso de la población hacia el año 100, al año 70, cuando se incendia el templo, comienza la gran mega dispersión, lo que en hebreo se llama galiut, el exilio,
pues la nación de Israel sufre en todas las tierras donde llega a vivir como inquilino. Y le tocó vivir momentos tan terribles como las masacres a manos de los musulmanes, en tierras musulmanas, vino la Inquisición en España, vinieron los pogroms, los guetos en la época de los zares rusos, vino después, sin olvidar la Inquisición española y portuguesa, que persigue hasta tus ancestros. Tú eres peruano. Ustedes en Lima Ujú, tienen una que se llama Calle de los Judíos, cerca al Jirón de la Unión en Lima, donde narran precisamente que los judíos vivían ahí y fueron perseguidos. La ujú, Inquisición. Ni qué decir de la Shoah, el Holocausto, que cuesta la vida a 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial a través de Hitler, la Alemania nazi. Y se cumple la profecía de acá, que dice que será esparcido entre las naciones el pueblo de Israel y vendría espada y persecución entre las naciones, que esta tierra quedaría asolada, sí, asolada, y desiertas las ciudades con muy pocos habitantes judíos, pero ya eran pequeñas aldeas, ni siquiera ciudades grandes. Es más, los judíos fueron prácticamente desarraigados del mero centro de la ciudad de Jerusalén, pero dentro de la tierra israelí había presencia judía. Pero si puedes ver, inclusive veamos 3 o 4 versículos más que demuestran y refuerzan, por favor, la idea del destierro. ujú. Por ejemplo, hay una palabra en Deuteronomio 28:64 dice, y el Eterno te esparcirá entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y aquí Claro. se anuncia claramente la dispersión global del Eterno. Obviamente el Eterno tiene un propósito para dispersar a Israel, que es para ajustar su llegada a las naciones. Hay una parte de la Biblia también que dice, bueno, que era una palabra para Judas, ¿no? O sea, está bien, el Eterno va a tratar con Israel, pero hay de aquel que es usado para eso. Sí, Ese claro. vaso de ira. No podemos estar nosotros promoviendo este tipo de eventos que tienen que ver entre la vida, la relación entre Elohim y su hijo, entre su hijo y su padre, que es Israel. Ahora, hay otro pasaje también en Deuteronomio 4:27 que dice: "Y el Eterno os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones, a las cuales os llevará el Eterno". ¿Eso no se ha cumplido delante de nosotros? Claro, hay que ¿Cómo entender lo ves? esto. Centrémonos netamente en este aspecto de Israel como nación dispersa. Es que no es la primera vez que el pueblo de Israel sufre una expulsión. Hay que entender una cosa, que cuando Dios va a sancionar a alguien, tiene dos caminos, siempre. Ajá, O el destierro o la expulsión, o los elimina en el lugar donde estén. Ejemplo, Adán y Eva pecan y son expulsados del huerto del Edén. exacto, Adán, expulsión del Edén. Pero Sodoma y Gomorra no fueron expulsados, fueron destruidos en el lugar. El exacto, diluvio también. A Israel no se le aplica destrucción, se le aplica exilio. La nación va a Babilonia en algún momento de la historia, 70 años, y regresa, por ejemplo. Pero acá está hablando de un exilio mundial y literalmente se cumplió. A los 5 continentes del planeta llegaron los judíos, y donde no se mm, conocía, llegó un judío por primera vez. Cristóbal Colón, que era judío, descubre exacto, América y se lleva consigo a los otros judíos que venían con él, y se cumple la profecía, que serían dispersados entre todas las naciones de la tierra. No existe pueblo, no existe tierra en este planeta donde no hubiera llegado a la presencia judía de una u otra manera. ¿Por qué? Porque se cumplió al pie de la letra que seríamos dispersados, dice, los judíos y sus descendientes, entre todas las naciones del mundo. Esto es mm, importante. Jeremías 9:16, si me lo permites, dice, los esparciré entre las naciones, irán a naciones que ni ellos ni sus padres conocieron. Está claro. Está hablando de una dispersión a naciones lejanas, desconocidas. ¿Qué fue para Cristóbal Colón llegar a las Américas? Él ujú, estaba escapando. Hay que entender que Cristóbal Colón sale del puerto de Palos con la Niña, la Pinta y la Santa María, las 3 carabelas, en el momento en el cual la Inquisición comienza en Europa, en esa región del mundo, en Portugal. El mismo exacto, día en que se pronuncia el edicto de expulsión de los judíos, Colón sale con toda su gente de ahí y ujú, llega a dónde? Hacia la República Dominicana y luego hacia Honduras,
donde Ujú. descubre un nuevo continente, cumpliendo esta profecía bíblica, Colón y su Exacto. gente, de llegar a lugares desconocidos donde Dios los dispersó a los hebreos. Es más, en Ezequiel 22:15 dice, te esparciré entre las naciones y te esparciré por las tierras. Ujú. Es con naciones y tierras. O sea, fíjate, naciones son, ya, estamos hablando de pueblos reconocidos, países establecidos. Se llegó ahí, pero no queda en eso. Se llegó a lugares que ni siquiera eran reconocidos como nación. ¿Qué pasó en América? Llega a un lugar donde no habían naciones, habían aborígenes, pero no habían naciones establecidas como las conocemos Ujú. hoy. Ujú. Fíjate, pero hoy se cumple hasta en ese detalle la profecía bíblica, Benjamín, y esto fue para tratar con la nación de Israel, que se había revelado ante los ojos de Dios, y Dios, al igual que Adán y Eva en el huerto del Edén, decide, bueno, ustedes pecaron en este lugar, pues ahora se van para allá. Ujú. Esa es y podemos ver Claro. estos versículos que hemos visto, nos deja claro que el exilio fue una sanción de Dios contra la nación de Israel en su debido momento y que estaba profetizado, por ende tenía que cumplirse, que esta dispersión, a diferencia de tener que ir a Egipto o a Babilonia, que es un país determinado, termina convirtiéndose en algo que no es regional, Ujú. sino mundial. Y a pesar Mm. de, a pesar de esta situación, esto es importante decirlo ya, para ir al siguiente punto, es que ni aún así Dios se desentendió de la nación de Israel. Nunca, nunca en lo absoluto. Aún dispersando al pueblo de Israel, Dios jamás se desentendió de su pueblo, Benjamín. Exacto. Sí, bueno, yo quisiera agregar ahí, muy cierto, cuando tú haces el símil con Adán y Eva, que fueron desterrados para ser salvos, ¿no? Sobre todo estas personas antisemitas, que muchos de ellos son personas que leen la Biblia, tienen que basarse en la Biblia. El destierro es un acto de purificación, un acto de redención, porque ¿qué es redimir? ¿No? La geulá, ¿no? La Es redención. volver a tomar algo que me pertenecía, o sea, es un ejercicio de libertad de libertad y de reunificación. O sea, hay un propósito en la geulá. El Señor dispersó a Israel con un propósito total. Y esa dispersión, ellos no fueron por el mundo como cualquier pueblo, fueron con las huellas de la palabra del Señor, con el ADN de Elohim. Porque Claro. cuando llegaba un judío hacía su Shabbat, donde llegaba un judío buscaba tener su Sefer Torah. ¿No es cierto? ¿Cuántos nos han matado y nos han exterminado en los pogroms de Europa porque prendíamos velas el sábado? Y era muy caro prender una vela, pero a los judíos no le importaba, juntaba su dinero, compraba su vino, compraba su pan, hacía su Shabbat. Y luego iban y las mataban a las mujeres por haber prendido velas en la noche. Es decir, había un propósito, había que, el pueblo judío tenía que ser desterrado, seguramente, y obviamente lo hemos leído porque no se portó bien, como Adán y Eva. Pero en ese mismo día, el Mm. verbo, la voz de Elohim le dijo, tú herirás a la serpiente en la cabeza, aunque ella te herirá en el calcañar, ¿no es cierto? Pero te voy a dar victoria, te voy a Mm. redimir. O sea, había una promesa para el hombre. Cuando Israel sale con una promesa. ¿Cuál es la promesa? Por eso nosotros, Geulá realmente quiere decir círculo. Redención, en hebreo, Geulá quiere decir círculo. Te vas, pero vas a volver, porque tú eres mi siervo. Isaías Mm. 41. Yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo, tú eres mi siervo. Yo te voy a recuperar, yo te voy a tomar, ¿no? Mm. Entonces, claro, la humanidad está sin Dios, ¿no es cierto? Es Mm. perdida, sin nada, como dice en Efesios capítulo 2. Pero Israel no fue expulsado sin Dios, ¿no? Israel fue disciplinado por su padre. Eso no lo puede olvidar una persona que se jacta de leer la palabra de Dios. Por lo tanto, en tus conclusiones estoy completamente de acuerdo y el exilio estaba profetizado, se tenía que dar, nadie se podía oponer, ¿no? Y esa dispersión tenía que ser mundial. Y por supuesto que había que tener cuidado. Fíjate que incluso cuando es expulsado Ismael, el Señor le da como una señal para que no sea tocado.
los ismaelitas tienen una bendición de parte del Eterno. O sea, cuando él es expulsado, ¿no es cierto? No sé qué parte de la Biblia está ahorita eso, lo puedo buscar luego. Imagínate cuánto el pueblo de Israel, del cual ha salido el Mesías, la palabra del Señor, que si el pueblo no retorna, eso lo vamos a hablar en otro punto, no se pueden desenlazar todas las profecías. Hay otro punto Claro. aquí que compartimos tú y yo. No sé si tú quieres agregar algo más en este punto. Y yo creo que el propósito, Benjamín, y yo no quiero meterme tanto en el Nuevo Testamento, me quiero centrar en el Tanaj. Ok. En este eh, considero y pienso que el propósito por el cual Dios permite que el pueblo de Israel sea dispersado entre las naciones es para dar testimonio de la existencia del único Dios vivo y verdadero. Exacto. Porque donde llega el judío, Ujú. llega la creencia en la unidad de Dios. Exacto. Punto. Que es ya de por sí una amenaza a la Shema religión de los... Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Sí. Claro, es Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es ya de por Mm, sí una declaración de guerra, entre comillas, contra la idolatría de los pueblos paganos donde los judíos van llegando. Pero pese a Exacto. todo, la presencia de esos judíos en el lugar les hace entender a ellos que existe un Dios verdadero, que Ujú. no es el Dios que ellos adoran, ni los dioses que ellos veneran, sino el Dios de los judíos, el verdadero, el creador del universo, El único. no existe, sino que da como testimonio de su existencia una revelación. Ujú. Y Sí. el pueblo de Israel muestra al mundo la Biblia, su más grande aporte para la humanidad. Donde llega el judío, llega la Biblia. Y donde llega la Ujú. Biblia, se conoce al único Dios verdadero, el cual no es creación ni criatura, sino que es creador. Entonces eso es importante. Creo que podemos pasar a un segundo punto que es importante. Sí, acá hay un punto que es la importancia de la genética, la descendencia en el pueblo judío. ¿Qué quieres decir ahí? Bueno, mira, Benjamín, yo cuando decido hacer este programa contigo y Ujú. acepto la invitación que tú me tiendes, porque que quede claro, para mí es un honor que me hayas invitado a compartir contigo este tema. Parte precisamente de lo que decíamos. Se está diseminando ese veneno en las redes sociales principalmente, e inclusive ha llegado a tocar a predicadores muy famosos en iglesias evangélicas, que están haciendo cantidades de videos en Internet para deslegitimizar al Estado de Israel y al pueblo judío actualmente, desvinculándolo, lo repito, hasta el cansancio del pueblo bíblico de Israel, como si fueran dos pueblos distintos. Bueno, como que si uno hubiera venido de Júpiter y el otro de Saturno. Es increíble. Ujú. Pero no se dan cuenta esta gente en su maldad, porque no lo digo ignorancia, porque ignorancia no Ujú. puede ser, porque ahí tienen la verdad en la mano. En su maldad deliberada, no se dan cuenta que si hay un pueblo que cuidó a lo largo de la historia su genética, es el pueblo judío, pues. Exacto. No hay otro pueblo en el mundo, no existe otro pueblo en el planeta Tierra que Ujú. tenga tanto cuidado, minucioso, detallado al más mínimo detalle sobre sus ancestros. Es más, vamos a un ejemplo claro. Ujú. ¿El cristianismo cree en el Nuevo Testamento o no? Ese es el centro de la Exacto. fe, el Así Brit es. Hadashah, Nuevo Testamento. Listo, ok, nuevo pacto. Ya. Yo les digo a estos predicadores cristianos, no todos, ojo, que yo no estoy metiendo a todos en la misma bolsa, por favor que quede claro. Me refiero a estos perversos antisemitas como el perverso hijo del diablo de César Vidal Manzanares, por ejemplo, que es un auténtico enemigo del pueblo judío y Está del Estado. trastornado. Está Es, trastornado, sí. es puro vómito de odio y de antisemitismo. Pero bueno, así como este animal, porque no lo puedo llamar Ujú. de otra manera, la Biblia lo llama animal irracional, los llama, Claro. perdón, me dio una explosión muy fuerte por acá cerca, se escuchó. Oh, Perdóname, wow. estamos cerca a Gaza y ahorita las Muy operaciones. cerca. Mm. Bueno, le decía, el mismísimo Nuevo Testamento, Benjamín, cuando uno abre la primera página del Nuevo Testamento, la primera página del Nuevo Testamento, base de la fe cristiana, comienza diciendo genealogía. Imagínese usted, Exacto. genealogía. Y empieza con la genealogía
de Yeshua, de Jesús, el hijo de David, el hijo de Abraham, y empieza. Y no es la única genealogía bíblica. Si tú te vas al Tanaj, al Antiguo Testamento, como se llama en el cristianismo, te vas a dar cuenta que también ahí, en el libro de las Crónicas, hay una lista genealógica Ujú. interminable, una guía de Exacto, teléfonos judía. exacto. Es, ¿por qué la Biblia, ahí está en el libro de Nehemías o Esdras, le da tanta prioridad e importancia al concepto de las genealogías? Y le voy a dar una explicación corta. En aquellos tiempos no existía, no había en el mundo laboratorio genético. La Ujú, única forma de conservar el registro, el origen y el progreso, el avance de una familia, era ujú. pues anotar los nombres de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. En Claro. los mismos cementerios judíos, ¿cómo se entierra? A la familia en un Ven. lugar donde está Ujú. el abuelo, el padre, el hijo, se entierra hasta por generaciones. No es que en un Exacto. cementerio se coloque muerto porque le da la gana. Ujú. No. Claro. Dice la Biblia, y fue enterrado Isaac junto a su padre Abraham. Mira Ujú. dónde los fueron a votar en otro país. No, Exacto, se los entierra aún en la muerte, se busca proteger el núcleo familiar. exacto. Entonces, ¿a qué quiero llegar esto? Si el mismísimo Nuevo Testamento comienza en su primera página con la palabra genealogía y empieza a hablar del judío más famoso de la historia, porque el judío más famoso de la historia definitivamente es Jesús, parte de la Ujú. historia después, independientemente de que se crea o no se crea que eres el Mesías o no. Ya, No estamos en discusión ese tema, si eso no es exacto. el Mesías. El tema es el personaje histórico, que parte en un antes y un después de historia, De mayor comienza, influencia. claro, comienza con un Ujú, registro lógico donde se menciona nada más y nada menos que al rey David y Abraham. ujú. Entonces te demuestra que en aquellos tiempos no había laboratorios de genética, pero las líneas genéticas eran registradas, meticulosamente preservadas, para que las familias no... No necesitaban laboratorios. Perdón, ¿cómo? Perdón, de la interrupción, no necesitaban laboratorios por la manera meticulosa que se cuidaban las generaciones, la descendencia. Claro, Exacto, absolutamente, exacto. absolutamente. Eh, yo quiero, con todo respeto, mientras ustedes me están escuchando, disculparme por momentos, tal vez si ustedes escuchan como sonidos fuertes, es que hay explosiones muy cerca a Gaza, muy cerca están saliendo. Ah, sí, eso es nuevo, Estas ¿eh? puertas y ventanas, no suenan alarmas porque no es hacia aquí el misil, están cayendo para allá, pero sacude la tierra acá. Pero te Tú das sabes, cuenta, David, de que como que se para por falla un poquito tu internet, ¿te has dado cuenta? es que está Es por sacudiendo eso, ¿eh? en Gaza, ahí muy cerca Ya, está. ya. No, Disculpa. continúa, por favor. Excelente, está muy Ahora, interesante. sí, mire, cómo el pueblo judío, vuelvo y sigo y golpeo sobre el mismo clavo, el concepto equivocado que se está diseminando. Dicen no, los judíos de hoy no son los judíos de la Biblia. A ver, yo quiero entrar fácilmente a desmentir esto con la misma Biblia. No Exacto, necesito ir a la historia para ello, necesito ir a la misma escritura porque pues, son teólogos los que están diciendo esta barbaridad. Bueno, exacto. los judíos siempre trataron a lo largo de la historia de cuidar su núcleo genético, cumpliendo un mandato bíblico básico, no casarse con no judíos. Ahora, Exacto. ahora, no toda la nación obedeció, pero para eso se inventó pues la conversión al judaísmo. Y millones de personas no judías entraron convertidas al judaísmo a lo largo del tiempo. Ujú. Y el que es hijo adoptivo tiene los mismos derechos de hijo natural, pero no nos vamos a meter al tema. De todos modos, los datín, los judíos religiosos, ellos fueron estrictos, estrictos por más de 1500, 1800 años de historia, por 2000, póngale. Ellos sí tuvieron, hasta se casaron entre primos hermanos, para cuidar precisamente el no mezclarse con otros pueblos. Tienes la Biblia, veamos cómo este mandamiento ayudó a preservar la genética y la descendencia pura del pueblo de Israel a lo largo de la historia y en medio de semejante dispersión.
Ujú. Sí, no, excelente, porque hay una variable que podemos tocar en algún programa más adelante sobre la mentira acerca de los házaros, de los judíos Ah, házaros, porque justamente esa es un trabajo antisemita que utilizó en algún momento Hitler. ujú. No, lo que tú estás diciendo es algo muy importante porque el libro del Génesis, el Bereshit empieza explicando cómo es el inicio de las cosas. Y los libros, los evangelios sinópticos, por ejemplo, el libro de Mateo, que es el primero, que pues los cristianos utilizan mucho, dice claramente, empieza con la genealogía de el Mesías del mundo, porque no es el Mesías solamente de los cristianos, solo de los judíos, es el Mesías del mundo. Y ahí hay una detallada. Claro que algunos critican que hay una falla, pero hay fallas en varias partes de la Biblia aparentemente. Aparentemente es diferente esto con esto, como la genealogía, por ejemplo, de Samuel. O sea, no es que es, pero sin embargo, en ningún libro de la humanidad encuentras un detalle tan exhaustivo, tan perfecto. Vamos a decir que de repente nosotros somos muy exigentes, los teólogos o los que estudiamos la Biblia y queremos que sea todo perfectísimo. Pero cuando lo comparamos con otros libros, la Biblia tiene de 1 a 4% de errores aparentes en cuanto a numismática, testimonios, lo que fuera, quiere decir que es un libro extremadamente exacto, es decir, científicamente exacto. De tal manera que, imagínate, cuidaron su genealogía hacia atrás, hace 2000 años, o sea, la tienen muy cuidada y obviamente la cuidaron con mucho más facilidad porque hubieron adelantos tecnológicos, ya se utilizaba la escritura, luego apareció la imprenta, ya fue mucho más sencillo recuperarlo. O sea, hay que ser muy necio para decir de que no pudieron hacerlo. Ujú. Justamente la razón por la cual persiguieron al pueblo judío es porque un pueblo, lo han perseguido varias veces, porque era un pueblo que estaba compenetrado, se cuidaba celosamente y otra razón, como eran perseguidos, pues entonces, para protegerse de cuando venga una nueva persecución, ellos mantenían esos registros. El hermano Isaac está en Macedonia. El hermano Abraham está en Egipto. Registre. Había que cuidar, porque nos iban a perseguir tarde o temprano. Ningún pueblo ha sufrido eso. Ninguna persona. Yo quisiera agregar eso. Y tengo aquí un pasaje, ¿verdad? Si me permites, David, en Deuteronomio. Ujú. Dice Deuteronomio 7:3-4, dice, no emparentarás reforzando lo que tú decías, con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, o sea, lo alejará de mí, y servirán a otros dioses ajenos. Mandato directo, no hay que casarse con pueblos no israelitas, pues el peligro es la idolatría y la asimilación. Entonces, está clarísimo. Lo que tú estás diciendo está claro y el Deuteronomio es un libro que los judíos se han determinado a cumplir en los últimos 2000 años. Te cedo Claro, la palabra. se buscó que el pueblo de Israel mantenga su pureza étnica. Precisamente por eso fue perseguido, pues. Hitler, ¿qué dice? Basta con que un abuelo sea judío, hay que matarlos. Basta que un abuelo sea judío. En la familia tienen que morir todos. Imagínate. ¿Y por qué Ujú. sabía que uno era abuelo judío o no? Había registro genético. Exacto. Las sinagogas y las comunidades judías donde llegaban se establecían y lo primero que hacían era un pequeño censo de quiénes eran las familias que integraban esa Ujú. comunidad y se iba Claro. guardando registros de cómo iban naciendo y Sí, guardando. Acá tenemos en Israel, en Tel Aviv, el museo precisamente de la diáspora, donde exacto. podemos verificar cómo es que el pueblo judío vivió a lo largo de los siglos en distintas partes del mundo y no desapareció. Yo soy sociólogo, Benjamín, y dentro de la sociología es inconcebible cómo el pueblo judío sobrevivió. Es un pueblo, primero, sin tierra, dispersado en distintos lugares, ni siquiera en uno solo, sino en distintos lugares. No había teléfono en aquella oportunidad, o sea que estaban totalmente desconectados aparentemente unos de Ujú. otros. Encima no tenían el mismo idioma, no había un gobierno en común, no había cómo sobrevivir, pero Exacto. todos salieron practicando una costumbre común, por ejemplo, guardar el Shabbat, el sábado.
celebrar el Pesaj, recordando la liberación de Egipto. O sea, el Exacto. judío que estaba en Somalia, como el que está en Argentina, o el que estaba en Bolivia, o el que estaba en China, todos En la misma sabían fecha. salido de Egipto y sabían quién los liberó, Exacto. Moisés. O sea, todos tienen la misma historia donde llegan y no la cambian. Porque aquí hay que entender esto, ¿no? Tenemos mucho que avanzar, vamos a darle prisa en este sentido, pero quiero llegar a un punto que es clave. Cuando, por ejemplo, un boliviano, hablaré de mi país, ¿ya? Por no ofender a nadie, hay bolivianos, compatriotas míos, que se van a vivir a España por motivos de trabajo, llegan y a los 2 días llaman por teléfono a su familia para avisar que ya llegaron, que ya están en España. Y cuando contestan el teléfono de Bolivia, le dicen, hola hijito, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis vosotros? ¿Estáis bien? Ya no es boliviano, ya no habla como boliviano, ya aprendió como español, perdió la identidad. Nosotros no. Nosotros hemos cuidado no solo la genética, hemos cuidado la identidad. Y la identidad se cuida practicando costumbres, tradiciones, ritos, si quieres así llamarlo, hablo de sociología, que te mantienen cohesionado a tus ancestros, a la que tú heredaste, no solo en tu sangre, sino en tu cultura, en tu formación y tu educación. Y el pueblo judío, debe recordarse, fue el primer pueblo alfabetizado de la historia. Exacto. El primer pueblo alfabetizado. Existen pueblos hoy en día en el mundo que no saben leer ni escribir. Nosotros, ya lo vemos en el libro de Esdras, como Moisés, Dios se da el trabajo de escribir las tablas y que no haya quien lea, por favor, no pues. Exacto. Teníamos escritura y sabíamos leer. Por ende, el pueblo estaba destinado al progreso porque el que lee y escribe avanza. Y bueno, creo que esto hay que dejarlo claro. Yo creo que esto es importante, podemos tal vez saltar un poco, pero hay una Ujú. conclusión que quiero llegar. Cuando tú analizas que Dios le prohíbe al pueblo judío casarse con otros que no sean israelitas, por ejemplo, Mm. esto no es por un racismo, no es por una acción de discriminación, sino más bien de preservación del pacto, de la unidad, de la cohesión de la Ujú. nación para que aparezca en medio de la dispersión en la cual estaba viviendo. Y así, a través de la institución más importante, el matrimonio, porque es el primer núcleo de la sociedad, la familia, y la familia comienza con el matrimonio, pues Dios protege a través del matrimonio y de la familia la sobrevivencia del pueblo. O sea, matrimonio, familia, que ya es descendencia, preserva al pueblo. Y con esa receta tan sencilla es que el pueblo judío sobrevive sin mezclarse con los otros pueblos. Por ende, estamos hablando que el pueblo judío fue dispersado, pero aún en medio de la dispersión se preservó. ¿Por qué? Porque se casaban entre judíos o bien quienes se convertían al pueblo a casarse para un judío se convertían al judaísmo. Listo, entonces se preserva el núcleo espiritual, teológico, doctrinal y cultural de la nación. Social, claro, y en los nombres también, ¿no? Ahí está otro punto. Exacto. Todo judío tiene fuera del nombre familiar que utilizamos como latinos en este caso, todo judío tiene un nombre hebreo, pues, el cual no Exacto. conoce la verdad. Es con el cual te llaman a leer la Torah en la sinagoga. Exacto. Mi abuelo no se llamaba Blaslo Diamant. Ese era el nombre con el cual se lo conocía en la sociedad. En su certificado de judeidad que decía Eliezer ben Shimon a Cohen, en el caso de mi abuelo. Eliezer Ya. ben Shimon a Cohen, un nombre hebreo. ¿Dónde se registraba eso? En la sinagoga. Entonces te demuestra que la genealogía se preservó. Ujú. En el certificado, Completamente. en el certificado de matrimonio o en el certificado de la defunción antes de entrar a la kever, a la tumba. Entonces hay documentos que demuestran que el pueblo judío por milenios preservó documentos de sus vivos como de sus muertos. Como de sus muertos. Súper importante el ZL. Súper, súper, como es como en la partida de nacimiento, la partida de función del pueblo judío sagrada. Difícilmente que alguien que no entiende nuestra cultura o ha vivido entre nosotros lo pueda entender. Estamos Es enterrados muy en el judío, no podemos mezclar. Encima exactamente, de muertos nos separamos. exactamente. Súper importantísimo. Sería bueno que si nos están viendo alguna de estas personas, le invitamos a que hagan una investigación sobre cómo es la disfunción de un judío.
Así como en el cristianismo hay sacramentos, para el judaísmo, en la muerte, que se llama niftar, que significa promoción, es algo súper importante. Y por eso nosotros podemos volver a la tierra de Israel. Muchos de nosotros es porque es que hay registros meticulosos del de cementerio, donde fue enterrado. Es súper importante porque tú puedes vivir como judío, pero si no te entierran como judío, dejaste de ser judío y tu generación también. O sea, que es muy, muy delicado. Si de repente se pierden, no saben dónde están y todo, pues cómo se hace el enlace a través del cementerio. Y por eso en Jerusalén tenemos uno de los cementerios, porque hay otros también, más antiguos de Medio Oriente con 30.000 tumbas en el Monte de los Olivos. Porque El cementerio, parte de nuestra cultura, ¿cómo? el ¿Cómo? cementerio de Budapest, en Hungría, que es casi una ciudad, cementerio judío. Imagínate. Mira, te voy a mostrar algo, Benjamín, para probarte. Sí, Mira, esta dime. es la tumba Wow, de mi qué emocionante. bisabuelo. Wow, Tumba qué de mi bisabuelo. emocionante. Mostrar la tumba de mi tatarabuela. Tumba de la tatarabuela. Delante de la tumba de mi bisabuelo. La tatarabuela. Con el nombre hebreo. Y me vienen a decir que nosotros somos otro pueblo. Te estoy hablando de mi tatarabuela que nace en el 1800 y tantos. Y yo tengo aquí hasta la tumba donde está con su nombre hebreo. O sea, es imposible venir a decir la sandez, la grosería de que el pueblo judío de hoy no tiene vínculo con el antiguo. Ya te avancé casi hasta el 1800, solo con mi familia. Por favor. Rapidito, Locura. imagínate, una locura. Una Sí, locura. ¿quieres sacar algunas conclusiones de este punto, David? Por favor. Benjamín, yo creo, por eso le decía, la conclusión principal es de que Dios se encargó que la nación judía se preserve genéticamente por medio del matrimonio y la defunción. No en vida con las costumbres, tradiciones, cultura, religión, qué sé yo, pero, porque ni siquiera el idioma, los judíos de España hablando ladino, nuestros abuelos, en el caso de mi familia, hablaban yiddish. ¿De tu familia qué hablaban? No, el Tus abuelos, Yiddish, claro. Yo soy el que yiddish, nací también. claro, No yiddish. parezco, pero soy el que nací. Entonces, ahí te puedes dar cuenta. Veamos eso, creo que es importantísimo. Ahora, yo creo que hay un punto que es importante, Benjamín, creo que es el tercero, podemos avanzar al tercer punto. Ujú. Muy bien, entonces Dios prometió que protegería y preservaría a los hijos de Israel por todas las generaciones. Mm. Dios no miente y tiene el poder absoluto para lograr al más mínimo detalle lo que él ha dicho. Claro, y puedes proseguir al siguiente párrafo, por favor, que tenemos preparado para nuestros amigos, porque es Sí, importante. él conoce a cada familia, a cada persona, aún a los no nacidos, y puede hacer que su voluntad se cumpla a la perfección. Por ello, veremos cómo Dios permitió que los descendientes de Israel sobrevivan a lo largo de toda la historia. Aquí está, hay un detalle. Mira, a mí me Ujú. impresiona cuando el profeta Ezequiel, por ejemplo, hace una profecía que no la tengo preparada en este momento, en el texto que hemos, bosquejo que hemos preparado para esta enseñanza, pero hay un versículo que a mí me impacta en el Ezequiel capítulo 39 o 38 es, en el 39-28 de Ezequiel, el profeta Ya. Ezequiel es en el Tanaj, por si acaso Tanaj, la Biblia, para nuestros amigos judíos en el mundo, dice, y sabrán que yo soy el Señor, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, vea que es una dispersión mundial, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Amén. Claro, es correcto. A ninguno de ellos. ¿Te imaginas eso? Dios Ujú, tiene cuidado de cada ser humano, Él no se confunde. ujú. Tú, te voy a contar una anécdota de mi juventud, ¿ya? Cuando yo era adolescente, tenía una enamorada en colegio y tenía una hermana exactamente igualita. Wow. Igualita, eran dos de agua. Era, yo no sé. Y yo me confundo un día y beso a la hermana. Me Como en confundí. las películas.
como en las ¿Cómo la películas. Claro. sea hermana de mi novia? Es que yo la Ujú, confundí. ujú, Yo me puedo confundir, pero Dios no. A eso quiero claro. llegar. Dios no se Ok. confunde. Que Ajá. aquí te está diciendo, yo no voy a dejar a ninguno, dice, hasta el último, los conozco a todos, sé quién es quién. Y dice que los va a traer de todas las naciones donde están dispersos, como ya hemos visto en la profecía, los va a traer y no va a faltar ninguno. Todos van a llegar a Israel, los que tengan que llegar. Dios los traerá. Exacto. Nos Ujú, hará, como te hizo llegar a ti del Perú y a mí me hizo llegar de Bolivia. exacto. Y nos dio documento israelí. Ah, Listo. Dios, estábamos ya, cerquita, ¿verdad? Perú y Bolivia están pegados. Y imagínate. aquí tenemos hermanos también que han hecho aliá, o sea, hermanos judíos que vienen de Ecuador. Y Entonces de tanto. estamos aquí. Ahora, mira, a esto quiero llegar. Ujú, Dios mira el futuro. No, el futuro lo mira a Él, porque Dios está por encima del tiempo. Y Dios conoce a todas las generaciones que vendrán. Dios sabe quién viene de qué vientre y se encarga de traerlo. Es tan perfecto Dios que no se equivoca. Por ujú, eso, cuando a mí me dicen que el Israel moderno no es el bíblico, ¿qué me están diciendo? Que las personas que están acá no tienen que ver nada con los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob en la historia. Entonces, la pregunta del millón es, perdóneme, no, grosero, perdón. ¿Creen que Dios es tan estúpido, tan bruto será Dios de confundirse? Entonces, ¿a ujú, quién metió aquí? ujú. ¿Se dan cuenta de la barbaridad que están diciendo? No Exacto. solamente diciendo que Dios es un mentiroso de su propia palabra, la cual la inspiró y la cumplió, sino están diciendo en pocas palabras que Dios es un bruto, al cual lo engañaron. ¿Cuántos millones de habitantes hay en Israel que sean de Israel, no árabes? 7. 7 Ujú, de millones, 2 millones son árabes. 7 millones. exacto. Ya. O sea, 7 millones de personas supuestamente engañaron a Dios y se vinieron a meter a este país sin tener derecho a estar Claro. acá. Exacto. Y el ¿Se dan cuenta? 70%, perdón que te interrumpa, el 70% ha venido porque quiere, vivía mejor en sus otros países. Y vino aquí porque anhela estar en la tierra. No han venido a buscarse la vida, ¿Y en qué porque se está momento cumpliendo vinieron la palabra profética. 8 Sí, años? continúa. Y, ¿Cómo? perdón, ¿y, cómo, y qué encontraron aquí cuando llegaron hace 78 años, hace 80 años atrás? ¿Qué encontraron aquí? Desiertos y Nada, pantanos. pantanos. ¿Y cómo morían? Con la Exacto. malaria. Con la malaria. Con la malaria. No es que vinieron a un país ya hecho. Ujú. Vinieron a levantar una nación de la nada, como los profetas dijeron. Exacto. Pero vuelvo al punto. Cuando usted, y este mensaje va para los que están viendo este video, cuando usted empieza a pensar que los judíos de hoy no son los judíos de la Biblia, que los israelitas de hoy no son, o israelíes de hoy no son los israelitas de la Biblia, usted está diciendo que Dios es un estúpido, Ujú, un ujú. tonto que perdió el control de la historia y que me metió, que Dios o metió o permitió que se metan, como quiera, quienes no deben estar acá. Oiga, ¿cómo puede ser tan grave la maldad de su corazón de creer semejante barbaridad que se lo engañó al mismo Dios o se confundió él? Claro. Ya de aquí perdón, aquí van a empezar a decir ya que esta no es Israel, que no es la tierra prometida. Les toca, ya tienen que empezar a inventar eso también. Es que una mentira para tapar a otra necesita crear otra más grande. Exactamente. Y Para allá vienen van ahora. claro, si deslegitimizas al pueblo, imagínate la tierra, con más razón que no puede defenderse. Pero aquí hay que tocar un punto que es clave. Mira, hay algo que es importante. Hay un tríptico, si quiere. Dios, pueblo, tierra. Exacto. Es un vínculo que no puedes romper con el pueblo judío. Hay un Perdón. vínculo, salud, un vínculo profundo entre Dios, su pueblo y esta tierra. Exacto. Ben Gurion dice, donde estuvo nuestro pasado estará nuestro futuro. Y no Ujú. se puede concebir el futuro de Israel sin Jerusalén, y Jerusalén está en el Medio Oriente, no está en Argentina ni en el África. Listo, se acabó. Vamos para acá, al Medio Oriente, que es nuestra casa.
Se acabó. ¿Y qué encontraron cuando los judíos vienen para acá? Se encontraron cementerios. ¿Y quiénes creen que estaban enterrados? ¿Qué habían en esas tumbas? Letras en hebreo, hermano. Exacto, Escarba la tierra en Israel, escarba la tierra y va a encontrar monedas en hebreo, con letras en hebreo, de hace miles de años, que demuestran que judíos habían acá. O sea, exacto, es terrible esto. Terrible cuando exactamente. surgen estos predicadores a envenenar el corazón de la gente. Y estamos dando una respuesta. Mira, lo repito, el doctor Benjamín Kreposman es amigo mío, judío peruano. ¿Cuántos años estás en Israel? Perdóname, yo soy el invitado, pero me permito preguntarte, ¿cuánto tiempo vives viviendo? 28 años. 28 Vivo en Israel. años. Sí, ¿Mande? ¿Perdón? 28. 28 años que vives en Israel. Yo vivo 3 años y medio. Ujú. Date cuenta lo que es esto. Nosotros estamos en este momento dando una explicación desde la teología, desde la historia, desde la genética, la arqueología, para demostrar algo que tendría que ya ni siquiera discutirse, dárselo por sentado y obvio, Exacto, que el pueblo de hoy en Israel es descendiente del de la Biblia. exacto, O exacto. sea, es Ujú. increíble tener que explicar lo lógico. O Exacto. sea, pero bueno, hay gente que es tan bruta como César Vidal Manzanares y otros más, perdóname que lo nombre ese tipo, Claro. Bueno, pero al que lo interesante es que César Vidal no es bruto, así que definitivamente tiene que ser pura maldad de la purita, sin de pura una esencia de maldad, porque es un hombre inteligente. Ujú. Él ha escrito muchas cosas y todo, y se ha desviado de un momento a otro. Y bueno, es una persona que maneja temas intelectualoides o intelectuales, como lo queramos llamar, pero los temita. cristianos, muchos cristianos lo invitan a sus congregaciones, muchos cristianos, él vende sus libros, él está ahí. Entonces quiere decir que alguien o algo, eso deberían investigar las personas que nos escuchan, lo enviaron para destruir la relación entre la iglesia e Israel, porque mucha gente le sigue a esa persona y hay otros que también lo están haciendo. Quiere decir que algo o alguien, lo dejamos al criterio de los que están escuchando, están usando a estas personas para romper la unidad entre Israel y la iglesia. Va a ser difícil que lo puedan romper en Estados Unidos, porque Estados Unidos los creyentes son tradicionalmente sionistas, vamos a llamarlo así. Pero en Sionistas. Latinoamérica, es un peligro, porque en Latinoamérica hay algunos argumentos que están usando estas personas. Yo por lo menos he escuchado gente en Perú, en Ecuador y en Bolivia, específicamente, que han empezado a hacer este tipo de estudios anacoretas, estos estudios fuera completamente del orden de la Biblia. Incluso es un ridículo histórico y científico aseverar eso. Si vas por ese camino, entonces van a terminar diciendo que no es Israel, que es Palestina. Van a Claro. terminar diciendo eso. Van a decir que el pueblo escogido, en todo caso, son el remanente de creyentes palestinos que puedan haber aquí. Van a ir Pero caminando y van a no, ¿cómo es? deslegitimizar. Deslegitimizar, exacto, deslegitimizar a los judíos que hemos pagado un precio. Cuando nosotros vinimos a este país, permíteme decirlo, vinimos y encontramos nada y hemos construido algo por la gloria de Dios, con ofrendas que han venido las naciones, porque es un pueblo cohesionado. ¿Qué encontramos? Basureros. ¿Qué cosa era la ciudad antigua? Era un basurero gigante, ¿ok? Y todas las ciudades estaban, y todas las carreteras y todo era una cosa paupérrima. Pero Dios cumplió su palabra y utilizó el pueblo de Israel. Y no quiero lanzarme hacia las guerras modernas porque no quiero salir del tema, pero obviamente hay muchísimas pruebas, pero estamos hablando ahora acerca de el punto este, ¿no? Dios le prometió que protegería y preservaría a los hijos de Israel. No, hemos salido del punto de la importancia genética, pero la importancia genética va a comprobar este punto que estamos hablando acerca que preservaría el Señor a los hijos de Israel. Él no va a mentir. Y yo quiero citar un pasaje bíblico. Deuteronomio 4:31 dice, porque el Eterno, tu Dios, es Dios misericordioso, no te dejará ni te destruirá, lo que tú decías, recuerdas que a uno lo destruye y a otro lo desterra.
los destierra. Ni se olvidará del pacto que juró a sus padres. ¿Cómo van a sustentar este pasaje los antisemitas modernos que hay ahora en la iglesia, en las iglesias cristianas? Te entrego la palabra, David. Sí, y no quiero pasar por alto. Mira, cuando Dios habla a Abraham en Génesis 17:7, Dios Ujú. habla, estableceré mi pacto contigo y Amén. con tu descendencia después de ti. ¿Quién es la descendencia? No Ismael, sino Isaac, de la promesa, el Exacto. hijo de la promesa, el que tiene Ujú. con la anciana y estéril mujer llamada Sarai, la cual milagrosamente da a luz. Porque hay que entender esto. Israel nace de un milagro. Un hombre viejo, casado con una anciana estéril, Mm. llega a tener milagrosamente. O sea, nace de un milagro Israel. De un milagro. La primera familia que da origen a este pueblo es un milagro. Un milagro. Segundo, Isaac se casa con Rebeca, que también era estéril, y llega a concebir a Jacob y Esaú. Jacob es Israel, otro milagro. Entonces te demuestra que el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, por ende las 12 tribus después, dice que es un pacto por sus generaciones. ¿Qué quiere decir? En hebreo, ledor vador. Vador. Ujú. Ledor vador. O sea que no se va a acabar. Y aquí lo dice por pacto perpetuo para Ujú. ser Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Después de ti. Es más, Génesis 28:13 dice, yo soy el Eterno, el Dios de Abraham, tu padre. Le está hablando ahí a Jacob. Y el Dios de Ujú. Isaac. Está hablando con Jacob, que es Israel. La tierra que estás en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y a ¿Qué tu descendencia? descendencia. Las 12 tribus. Listo. Ahora, aquí podemos ver claramente esto en Deuteronomio capítulo 30. Por favor, lee del 3 al 5. Dice, entonces el Eterno tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Te recogerá de todas las naciones y te traerá a la tierra que poseyeron tus padres y tú la poseerás. Está claro. O sea, Dios dice, te va a recoger y te va a traer de todas las naciones a esta tierra. No se va a olvidar del pacto. Ujú. Por eso, quienes dicen que la iglesia reemplaza a Israel tendrían que botar esto a la basura. No les queda. Exacto. Es más, mira, si tú vuelves a leer Deuteronomio 4:31, dice, no te dejará. En el hebreo no dice dejar, dice desechar. No te desechará. Ujú. No te desechará. Entonces, ¿dónde queda lo que estos perversos están predicando? Que la iglesia Ujú. reemplaza a Israel. La iglesia no reemplaza a Israel. La Biblia nunca habla de reemplazo, habla de adopción. Veamos un Ujú. ejemplo. La Moabita. Ruth ingresa a la nación de Israel. Con dos frases entra. Ruth era una mujer de Moab. Es Ujú. más, Deuteronomio dice que el moabita no habitará en medio de Israel. Estaba proscrito. Sin embargo, esta mujer milagrosamente entra. Porque hace dos declaraciones. Le dice a Naomi o Noemí, su Noemí. suegra, la única suegra buena de la Biblia, dicen, ya la suegrita. ¿Qué le dice a la suegra? Suegra le dice, tu pueblo será mi pueblo. Primero, pueblo. Entra al pueblo. ¿Qué es el pueblo? El vínculo sanguíneo que une a una descendencia con un tronco común. Ujú. Eso es en teología. Tu pueblo será mi pueblo. Y segunda declaración, la teológica. Tu Dios será mi Dios. Primero entra al pueblo. ¿Y qué legado le da esa mujer gentil que ingresa al pueblo judío? Es la abuela del rey David. Por favor, Descendientes, claro. Exacto. Ujú. deja descendencia. Ahí se cumple. Tu pueblo será mi pueblo porque yo voy a entrar al pueblo y le voy a dejar a un rey encima. Habla de la dinastía davídica. La abuela de David no era judía. Ujú. Así es. Y esto también es para aquellos que dicen que la judeidad viene por la mamá. Esto echa por tierra eso.
Esa es una ley exacto. de rabinos que dicen que la judeidad viene de la mamá. La Biblia no Claro, dice. La exacto. Biblia, Es un, tenemos un un cúmulo de judíos entonces. Los hijos de Moisés no serían judíos, porque era exacto. casado con eh, Con la hija de, ¿cómo? Séfora, Con Sípora, Séfora. Séfora. Listo. Ujú, Los hijos de José en Egipto no serían ujú. judíos porque se casó con una egipcia, porque el faraón le dice Egipcia. con Exacto. judíos. Y no me vengan a Ujú. mí que decir que había Beidín y que hubo un Sanedrín y que le convirtieron. Eso es No. invento. Eso no está en la Ujú. Biblia. Lo que está escrito no se cree. Otro dato. Ahí estamos viendo Ruth la Moabita, Rahab la ramera, en Sí, Jericó, ingresa a la nación de Israel al final. exacto. Entonces, Permíteme estamos, hacerte ahí un mira, hay un punto ahí que es verdad que los rabinos, dicen cosas, ¿verdad? Que ellos, acomodan porque tratan de conciliar cosas, y yo lo entiendo y lo comprendo. Ahora bien, en el caso este, por ejemplo, que tú acabas de decir, si bien es cierto, una persona inteligente, una persona estudiada, tiene que hacer la salvedad, que eso no es bíblico, sino que es rabínico, ¿no? Y que tanto un hijo de un hombre como un hijo de una mujer judía son judíos. Sin embargo, ese defecto viene a ser una virtud, porque gracias a ese ticún que hacen los rabinos, se cierra el pueblo de Israel, se cierra para poderlo preservar. Esa es una prueba más de que cosas que ha hecho Israel, muchas de ellas han sido usadas por el Eterno para sus cumplimientos proféticos. Es como, por había, ejemplo, muchos de los pioneros de Israel eran hasta ateos, pero el Señor los usó para poseer la tierra. Y muchos de ellos que reconocieron a su Elohim y volvieron a los caminos de la Torá porque llegaron a la tierra. Sí, sí, continúa. pero veamos, con esto cierro porque no quiero desviar del tema. Sí. Hay que claramente esto. Los rabinos hacen algo correcto en Ujú, medio. A una judía la violaban entre tres o cuatro. No había laboratorio genético, lo repito. ujú. ¿Cómo comprueba la paternidad en aquellos tiempos? Y ahí Exacto. viene la frase judía. El hijo de mi hija, mi nieto será, el hijo de mi hijo, ¿de quién será? ¿Por qué? Obvio. La judeidad ahí viene por la madre porque pues violaban a una judía entre varios, no se sabía quién era el Mm, padre, pues entonces el hijo mm, tenía que ser judío. La mamá, correcto. claro. No estoy echando Exacto. por favor los No, no, rabinos no. no estoy demeritando eso, pero era una gran solución salomónica en el momento. Era una sabiduría, claro, Decisión para salomónica preservar al pueblo. para preservar al pueblo, pero no olvidemos que la raíz en el principio era la judeidad por el papá, porque Dios pacta Exacto, con Jacob, papás, con hombres pactó. Pero sí. bueno, No era es un bastardo, no es un patrilineal, bastardo el hijo de un judío. No, no, nada más ese es el punto que hay que aclarar. Por lo menos claro. bíblicamente no, es una reparación. Sin embargo, ahora, todos esos, muchachos que nacieron no de madre judía, sino de padre judío, hay millones, están por todos lados. Y por esa razón, más o menos se dice que con todos ellos podemos llegar a ser unos 10 millones más de judíos, unos 25 millones. Hay estudios serios muy hechos. Y yo creo que Israel va a tener que echar mano de todos ellos y tienen que venir a Israel porque necesitamos más gente en Israel. Yo quisiera decir un último punto, una última parte de este punto, que es bien importante porque estamos exhortando, estamos llamando la atención a estas personas que están hablando estas mentiras, y yo creo que incluso están yendo en contra de la doctrina enseñada directamente por el Padre en el Tanaj. Fíjate, aquí dice Éxodo 3:15, este es mi nombre para siempre, y Sí. con él se me reconocerá por todas las generaciones. Si tú desconoces las generaciones hebreas, estás desconociendo el nombre de Dios, estás atacando al nombre de Dios. Es un Correcto. sacrilegio, es una herejía de alta gama, ¿verdad? Tienen que meditar en todo eso. Nada más yo lo quiero sacar adelante, no quiero extenderme en el punto. Si quieres, pasamos a otro punto. La palabra judío, ¿de dónde viene?
Bueno, de de la Yehud. tribu de Judá, Yehuda, sí. Ya. Y ese nombre Yehuda tiene un origen aún en el nombre divino. ¿Por qué? Porque antes los pueblos, por ejemplo, los pueblos paganos llevaban el nombre de su Dios. El nombre de su Dios les daba identidad al pueblo. Exacto, ¿Qué significa Yehud? Adorador de Dios. Yehud. exacto. ¿Quién es adorador de Yehud? Esto, adorador de Dios, eso significa. Para que vean. Ujú. Podemos avanzar al siguiente punto, si me Claro, lo permite. dice, Dios Sí. prometió que nunca abandonaría a su pueblo, pacto nacional e incondicional. En Wow. 2 de Crónicas 27 dice, ¿no eres tú nuestro Dios, que echaste a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste para siempre a la descendencia de Abraham, tu amigo? Wow. Era el cuate, era ¿Te el acuerdas? pata de los peruanos, era el pata de Dios, Sí. Abraham. ¿Tú Era sabes su de dónde chocher. viene la palabra pata o no? Pata es De yunta. simpatía, de simpatía. Tú Claro, me eres simpático, somos simpáticos. O sea, no es tan vulgar la palabra pata. Y por claro. eso las patas son las que en armonía llevan un cuerpo en el Correcto. animal. O sea, entonces definitivamente están conectadas, que además amigo en hebreo, haber quiere decir conectado, el Hebrán conectado a Dios. Lejaber. Continúa, haber. Correcto. Correcto. Mira, aquí está diciendo claro. Primero, que Dios hace un pacto nacional. Es diferencia al pueblo judío de otro pueblo. Que hay un pacto nacional que involucra a toda la nación. Exacto. Disculpen la repetidera de la repetición, la redundancia. Pero también dice que es incondicional. Ujú. Mira, te voy a poner un ejemplo. En el Salmo 94:14 dice, porque el Eterno no desechará a su pueblo, no desechará. En otras versiones dice abandonar. Lo correcto en el hebreo es desechar. Exacto. Ni dejará a su heredad. O sea, imagínate, no va a desechar a su pueblo. Dios dice que no lo va a desechar. Tú tienes, yo soy soltero, tú eres papá, ¿ya cuántos hijos tienes? Tú te has criado, tú Tengo, sabes, se tengo porta tres mal. hijos. ¿Cómo? Cuando tu hijo se porta mal, no le quitas el apellido, ¿sí? No, claro que no. Bueno, si tú como padre no haces eso en la tierra, imagínate cuánto más Dios. Mira, es más, en el Salmo 105, verso 8 en adelante dice, se acordó para siempre de su pacto, el pacto que hizo con Abraham, Isaac, Jacob, del pacto que hizo con Abraham, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto eterno. Mira, o sea, es impresionante, no los desecha, no desecha. Si ves Isaías 43, 5 al 6, por favor. Ujú. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu descendencia y del occidente te recogeré. Traeré a mis hijos de lejos y a mis hijas de los confines de la tierra. Fíjate la palabra, descendencia. Ujú. Dios sabe quién es judío y quién no. Dios Exacto. conoce. Nadie está burlando a Dios. Nadie engaña a Dios. Pues te digo que nadie, lógico. Pues. Vuelvo y repito hasta el cansancio. Si Israel de hoy no es el Israel bíblico, entonces hemos engañado a Dios todos los que estamos acá. Están metiéndose directamente con Dios, estas gentes, directamente con Elohim, el creador del universo. Claro. Literalmente contra él van. Descendencia. Te recogeré. Dice Dios es el que está haciendo la acción. Dios conoce quién es quién, de dónde proviene, de qué vientre, de qué tribu, de qué pueblo. Te recogeré, traeré a mis hijos, no dice hijos sin padre, no dice yo soy el padre, asumo que ellos son mis hijos, Exacto. de los confines de la tierra, de donde a donde él mismo los dispersó. De hecho, en Isaías 66:8 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Nacerá una nación de una vez? Para formarse una nación pasan siglos. Pero aquí dice en un solo día. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Ujú. ¿Listo? Renacimiento de Israel el 48. Pero mira, el milagro más grande de la sociología viene cuando tú leas Jeremías 16, 14, 15 y te explico por qué. Ujú. Léelo, por favor.
Jeremías 16, 14 al 15. Sí, señor. No se dirá más. Vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel a la tierra de Egipto, de la tierra de Egipto, sino vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, donde los había puesto, y los haré volver a su tierra. Mira, si salir de Egipto fue un milagro, se abre el mar, hermano. ¿No te has visto eso? Se abre el mar. Exacto. Y el pueblo de Israel cruza, y no fueron 3 o 4, fueron millones que salieron de ahí. Cruzan, se abre el mar, salen de Egipto. Tremendo milagro. Y en el camino, ¿cuántos milagros ocurrieron? Cae maná del cielo, agua de la piedra, pasan codornices, La tantas cosas. columna de fuego, la columna de humo. No se envejece la ropa ni la sandalia. Tantos milagros ocurrieron en el Éxodo. Si eso fue milagroso, dice, ya no se van a acordar de eso. Dice, será más grande lo que voy a hacer. Porque no los voy a sacar de Egipto, que está cerca. Los voy a recoger de todos los países De todo el mundo. del mundo entero. Un milagro mucho más grande. El milagro sociológico de la historia es ese, que un pueblo que estuvo diseminado en todo el planeta, lo repito, con idiomas distintos, porque judíos brasileños nacieron hablando portugués, bueno, crecieron hablando portugués, otros que están en China, en Rusia, en Ucrania, y nos venimos a encontrar aquí en Israel, y recién aquí estamos asumiendo el hebreo. Pues yo no creo que hayas aprendido hebreo en Perú, hasta en el León Pinelo, algo Un habrás poquito. aprendido. Aquí tuviste que venir a aprender más, pues. Lo mismo que Ujú, yo. Dice Dios, voy a hacer un milagro más grande que sacarlos de Egipto, los voy a traer de todos los puntos del planeta, los voy a traer a su tierra, ujú, a su ujú, tierra. O sea que esto nunca ujú, dejó de ser los judíos, nunca. ujú. Aquí por eso dicen, no, Sí. no, no, los judíos no tienen derecho a esa tierra, son invasores. Ese es otro Ujú. tema. Mira, se atrevieron a decir que Jesús es palestino. Hay que ser mucho desdichado. Se atrevieron a decir que Jesús es palestino cuando en la cruz O sea, decía están con rey de... Roma, están con Roma, con el Imperio Romano, para decir eso. Pues ni siquiera, ni siquiera. Ujú. Porque hasta los romanos respetaron a la hora de colocar el letrero. Este es el rey de los judíos. De Hasta los esos judíos. ellos Ujú, respetaron. ujú, Este es el rey de los judíos. ujú. Bueno, llaman Quiero, Palestina. Un exacto, detalle, quiero agregar permíteme. algo. Sí, sí, Pregunta. adelante. Entonces, Sí. ¿cómo justificas tú entonces que los descendientes de palestinos que se fueron de Israel a Chile, donde está la colonia más grande de ellos, sigan llamándose palestinos y ya tienen 3 o 4 generaciones nacidos en Chile? O sea, ¿por qué ellos sí, después de 4 generaciones, siguen llamándose palestinos y nosotros no nos vamos a llamar israelitas después de 20 generaciones y no son más? Exacto. ¿Me Completamente entiendes? cuidadas. Y Exacto. no hay sentido. ¿Qué ibas a decir? Perdón. Y no, y ahí reafirmo lo que te decía, de que si una persona se hace llamar palestino, quiere decir que está bajo la jurisdicción. Esto hablo para los que conocen Biblia y son espirituales, están bajo la jurisdicción espiritual de el Imperio Romano todavía, porque ellos fueron los que le pusieron este nombre y esa es una afrenta directa contra Dios, porque ellos eran sacrílegos, eran perversos, los nombres los ponían para desarraigar, para destruir pueblos y obviamente estaban hartos de la homogeneidad, de la valentía y de la determinación del pueblo de Israel. Ya no podían más. Tenían que de alguna u otra manera tratar de destruir nuestras raíces y nuestra identidad. Entonces, tiene que pensar bien cada persona que quiere tener la bendición de Dios, que quiere desarrollarse en la palabra de Dios, tiene que pensar bien qué está enseñando, tiene que pensar bien qué está hablando, porque va a traer destrucción y va a traer muerte porque se está enfrentando directamente a Dios, se está enfrentando directamente al Padre. Ahora yo quiero hacer un salto cuántico y volver al tema. El salto es el siguiente. Esta gente, porque tú mencionaste algo que el Señor dijo, yo los voy a preservar, yo los voy a cuidar, los voy a volver a traer a su tierra. Sé que algunos de estos imberbes dicen de que eso se cumplió cuando retornaron, ¿verdad? En el tiempo antiguo y que ahora ya no se va a cumplir eso. Y eso es una cosa que ni siquiera un antropólogo ni un historiador aceptaría, menos una persona que espiritualmente lee la Biblia. Pero la vida del pueblo hebreo
Voy a hacer un pequeño salto cuántico porque no quiero salirme del tema. ¿Qué argumento van a tener? Nosotros ya no deberíamos ahorita existir en Israel, porque nos iban a atacar 4 pueblos con misiles, por lo menos iban a matar a la mitad de la población con todos los argumentos, todos los instrumentos que tenían. Incluso nos trataron de parar que nos defendamos. Y de una manera misteriosa que solamente la Biblia lo puede describir, estamos ahorita vivos y fuertes y gobernando los cielos del Medio Oriente. De repente van a haber otras guerras, no lo sé. Eso está en las manos del Eterno, ni tampoco yo me meto a querer movilizar eso. ¿Qué argumento van a tener estas gentes? Cuando nosotros hemos llegado a la tierra, nos han perseguido, nos han dado duro. Yo he hablado con personas, con colonos, porque yo tengo aquí 28 años, que han estado aquí cuando empezó la tierra. Me decía, con una mano trabajábamos y con la otra sosteníamos un palo, un cuchillo y luego un arma. Jamás nos han dejado tranquilos. Jamás hemos tenido paz. Siempre hemos tenido que pelear contra alguien para poder construir esta tierra. Solamente un idiota, un retrasado espiritual, porque no quiero ofender. Hay mucha gente que les dicen retrasado mental y son gente muy maravillosa y llena de espíritu, espiritualmente maravillosos. Solamente un retrasado, un minusválido espiritual, puede atreverse a ir contra esas evidencias que Dios ha traído a lo largo de todo este tiempo. Eso quería decir. Así es, ¿no? Y voy a mostrar esto, que la palabra Palestina se la aplicaba a los judíos. Mire cuál era la bandera palestina en un diccionario Larousse hace años atrás. La Exacto. estrella de El David, primer equipo de fútbol tenía esa bandera. claro, y la camiseta de la selección de fútbol de Israel sigue siendo este celeste con blanco hasta hoy. Exacto, No es Sporting claro. Cristal. Mira, a nosotros nunca nos ha avergonzado que nos digan palestinos. El director de Canal 2 en Perú, por ejemplo, Baruch Ikcher, había nacido en Perú, yo tuve una reunión con él y él me enseñó, y una de las cosas con la que me quiso sorprender, que además él no hablaba bien el español porque él nació acá, es que sacó de su cajón un pasaporte, porque yo iba bien sionista, bien anti-palestina y no sé qué, y me dijo, bueno, pero cuidado, me dice, porque yo soy palestino. Ah, se rió. Me dice, claro, todos los que nacimos en el tiempo del mandato británico somos palestinos. Y no nos molestaba, es como que a mí me moleste que ahora me digan peruano. Era el nombre que nos puso Inglaterra. No nos molestaba, no tenemos ningún problema, pero sabíamos que no era nuestra identidad. Y aprovecho este paréntesis para que puedan algunas personas, ¿no? Todos los árabes que estaban acá sabían que eran de otro lugar, no habían oriundos, no habían nativos, eso es mentira. Tenían ellos el sobrenombre en el pasaporte como palestinos. Y me dice, no me vas a creer, no conocí ningún árabe que esté orgulloso de que le digan palestino. Detestaban tener un pasaporte que diga palestino. Ellos peleaban para que diga egipcio o diga árabe saudita o lo que quieras, o libanés o todo esto. Hay muchos países algunos países que estuvieron desde antes. Entonces, mentira, totalmente mentira. Y quiero aclarar esto porque sé, y le digo esto a la audiencia que nos está escuchando, no solamente van a escuchar que esta gente está negando que nosotros somos judíos que pertenecemos al pueblo de Israel desde hace 2000 años, sino que también van a empezar a decir que nosotros no merecemos estar acá. Van a promover que alguien nos saque de aquí. Van a terminar haciendo hurras con los mismos iraníes y con cualquier otro antisemita que hay en Europa. Para allá van. Yo quiero entrar a un texto que me parece vital, Jeremías capítulo 31, 35 en adelante, que me parece Ujú, clave para todos estos perversos que dicen que la iglesia reemplaza a Israel, que nosotros no tenemos derecho de estar acá. Bueno, dice Jeremías 31, 35 en el ujú, Tanakh. Así dice el Eterno que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes de la naturaleza, dice el Señor, también la descendencia de Israel. Aquí esta frase quiero que me expliques en hebreo tú. ujú, La palabra Sera Israel. Ve pensando. Sera Israel dice en el hebreo. ujú. Ok. La descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, yo siempre les he dicho a la gente, es más fácil Ujú, bajar el pedradas, eso es lo que estaba diciendo ujú, prácticamente. Más fácil es eso que hacer desaparecer a Israel.
la Ujú. descendencia de Israel. No va a desaparecer, delante No. de mí está para siempre. Y es más, Ujú. dice, si los cielos arriba se pueden medir con un flexómetro, una regla o lo que sea, o explorarse abajo los fundamentos de la tierra, recién yo desecharé a toda la descendencia de Israel por todos los pecados que cometieron. O sea, ahí está, el incondicional. Total. Aún así hubiera cometido pecado la nación de Israel, no por eso lo desecha. Bien dice la Biblia, si fuéramos nosotros infieles, Él permanece fiel porque Él no puede ir contra su propia naturaleza. Dios Ujú. no va a ir contra su propia naturaleza. Mire, si Dios hubiera desechado a Israel, a los judíos, imagínense qué esperanza tendrían los no judíos si al hijo natural le hace eso Dios, ¿qué será con el adoptivo? Exacto. Mataría la fe de todos. Si Dios no es capaz de ser fiel con el hijo natural, ¿qué será con el adoptivo? Ahora la gente dice, sale el estúpido del presidente colombiano el otro día y dice, los judíos ya no son el pueblo de Dios, ya no hay elegidos, no hay pueblo favorito. Aquí no se trata de favorito o no favorito. Se trata de propósito, promesa y responsabilidad. No es por el derecho, sino por la responsabilidad que se le carga a Israel, que Dios lo escoge. Que quede claro, no es por ser el favorito, porque a veces la palabra favorito da la idea de que los ama a ellos, a los otros los odia. No, los elige a unos para que enseñen al resto. Es a mayor privilegio, entre comillas, mayor responsabilidad. Y viene Petro y dice, y encima Petro que es ateo, porque él se declara ateo, dice, los judíos ya no son el pueblo de Dios. ¿Qué tienes que hablar de Dios vos, pedazo de idiota? Dice, nunca, Eres nunca he leído ni un pasaje de la Biblia. ateo, va a venir a hablar de Dios. No, pues no tienes derecho a hablar de Dios ni en favor ni en contra, no ve que eres ateo. Pero para que veas. Dice, el día que puedan medir con una regla el tamaño del cielo, ese día desecho Israel. Pues no lo van a medir nunca. No No. existe la forma de medirlo, no han inventado cómo. Bueno, ahora, ¿qué más dice en este pasaje que creo es clave? Ujú. En Mira, Ezequiel es 37. interesante lo que tú preguntaste. ¿O pasaste a otro pasaje o te quedaste ahí? No, no, ya creo que De la terminé. palabra Sí. descendencia, Sera, Cera, Israel, Cera. quiere decir semen. Y eso Temen. indica, pues hay un mensaje interno que dice, no voy a hacer que desaparezca el hombre. Ese es el mensaje interno es, y el pueblo, el hombre hebreo, el hombre judío estará para seguir trayendo progenie, ¿verdad? Ese es el mensaje, ese es el remes, vamos a decir, de este pasaje. Claro, es que Sí, el punto eso es es todo este. lo que quería decir. Claro, porque estamos hablando de cera, es simiente, Ujú, descendencias, algo ujú, genético, físico, palpable. exacto. No es como están haciendo ahora estos predicadores falsos y esta gente antisemita que se está levantando en las redes sociales principalmente a atacar a Israel, al Israel bíblico. Están ahora haciendo una interpretación todo alegórica. Todo es alegórico, todo es parábola, todo es una interpretación. No, esta es interpretación literal. La Biblia se interpreta desde tres puntos de vista. El literal, el simbólico, como por ejemplo el tabernáculo, que tenía un Ujú, candelabro, que tenía cómo el arca del pacto, el arca el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición, todo era un simbolismo. O sea, tienes el ujú, lenguaje literal, el simbólico, y tenés también el lenguaje espiritual, por ejemplo, las parábolas, que eran mensajes espirituales que había que interpretar a profundidad. No, aquí es algo literal, claro. Semen, exacto. pueblo, Semen, semen, directo, genético, exacto. raza, cultura. Ujú, Bueno, ujú, sí. Ahora podemos tal vez saltar ya un punto, pero antes de ello creo que podemos ir a la conclusión. Primero, estos versículos que acabamos de leer demuestran primero que el pueblo judío actual literalmente no es espiritual, simbólico, no. Literal y física, genéticamente, es descendiente sanguíneo del Israel bíblico. exacto. No puede romper eso, es el cordón umbilical, no puede romper eso. No hay forma.
Dios juró Un pacto eterno a través de sus generaciones. ¿ah? Un pacto eterno a través de sus generaciones y lo está cumpliendo. Tercero, la reunificación y el regreso a la tierra de todos los judíos a partir de 1948 se agiliza, Ujú. se multiplica la población de judíos dentro de Israel, es cumplimiento de más de 600 profecías bíblicas. ¿Cómo vas a pisar la Biblia? Exacto. ¿Cómo vas a negar que desde 1948 los judíos vienen para acá? Mm. Ahora fruto de Maduro, oh, ese Maduro. El otro día dice, yo soy descendiente de judíos sefarditas, dice, Sí. yo soy descendiente de judíos, dice Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Que él es más legítimo que Netanyahu, Benjamín Netanyahu, dijo. ni siquiera Netanyahu es judío, él viene de Polonia, dice, pedazo de tonto. La comunidad judía en Polonia existe desde hace más de 1500 años. Exacto. La comunidad judía polaca es de las más antiguas de Europa. Fue casi que la primera, porque el rey polaco de hace más de 1500 años les dio a los judíos estatus de ciudadanía que no tenían en otro país europeo. Exacto. Por eso los judíos en Polonia se multiplicaron rápidamente porque tenían derechos de ciudadanía que no había en otros países Y europeos. fue el primer lugar que entró Hitler por eso. Y fue el primer lugar donde Hitler masacró. Entonces vemos ahí. Y claro, nadie puede reemplazar a Israel. Nadie puede Claro. reemplazarlo. Por una Sí. razón muy sencilla, pues, mijo. ¿El profeta Isaías acaso no dice se olvidará la madre del hijo que dio a luz? Aunque ella lo Sí, olvidare, yo olvidar. nunca me olvidaré de ti, Israel, le dice. Ahora, Amén. Dios, Exacto. ¿de qué Israel habla? Mire, aquí hay que entrar a otro punto que es el tema del sionismo, Benjamín. ¿Podrías tú abarcar? Aceleramos un poco. Claro, sionismo o profecía, que es realmente lo mismo. Existe gente que dice que no apoyan al actual Estado de Israel por ser un Estado sionista o político, que no cumple los requisitos para ser el pueblo de Dios, por ser gobernado, porque no está siendo gobernado directamente por Dios, que eso es lo que enseña en la Tura Carta, que es una de las sectas más despreciables en Israel. Todo el mundo los desprecia, pero claro, ellos son una secta y por eso hacen eso. No se puede creer ni admitir que una persona y los cristianos deberían levantarse y hacer una proclama o algo en contra de esta gente que se hace llamar cristianos y que dicen que efectivamente no tiene nada que ver el sionismo con la político. Pero es que simplemente quitemos la palabra político, la palabra, aunque polis es una palabra griega que tiene, bueno, Nación. más de 2500 años de existencia, pero no importa. Lo que pasa es que la propuesta que existe para esa palabra hoy en español, la palabra política, quitémosla. Simplemente es cumplimiento profético. Todo lo que hay en ninguna cosa pasa en el mundo sin que Dios tenga el control. Nada en ningún país, en ningún lugar. Solamente que en el caso de Israel hay un pacto justamente con la cera de Abraham para que pueda Dios manejarlo. Elohim puede, el único pueblo que Dios puede manejarlo, aunque él no quiera, es el pueblo de Israel. Por lo tanto, los eventos que suceden en el pueblo de Israel son Son profetas. eventos que llamamos geopolíticos o políticos o geofinancieros, porque tú también, si dentro de tu ignorancia te pones a pensar, tú que estás queriendo negar nuestra legitimidad como parte del pueblo de Israel, ponte a pensar que todas las colonias judías han prosperado, porque está escrito en la palabra. Y una de las razones por las que han prosperado es para que pueda existir Israel, porque sin el dinero de ellos no hubiéramos ganado la primera guerra de la independencia, no tendríamos los edificios, no tendríamos lo que tenemos ahora. Esos son eventos geofinancieros. También vas a atacar eso, vas a decir que no, cuando la Biblia es un libro que habla claramente de la prosperidad y la bendición que le va a dar al pueblo de Israel. Entonces, simplemente no juguemos con palabras modernas para descalificar algo. Obviamente que el sionismo es un cumplimiento político, geopolítico, porque habla de que el sionismo es que Israel tiene que ir a la tierra. Y cuando tú tomas un avión y haces turismo, estás haciendo sionismo, porque tú eres parte del pueblo de Dios, somos un solo pueblo, somos una sola familia, nosotros necesitamos que tú vengas, no que nos ataques. Si tú estás hablando que no existimos, pues no vengas. Deberíamos cerrarte la entrada de Israel, porque estás deslegitimizando
perdón, al pueblo, a lo que lo que hemos venido hablando todo este programa, para los que puedan haber entrado recién, ¿verdad? Están haciendo esa atrocidad legal, antropológica, sociológica, histórica y por supuesto que espiritual. Y de verdad, en algún momento me he sentido ofendido, pero siento tristeza. David, quiere decirte que estoy hablando y siento una gran tristeza en mi corazón. Es muy, muy triste lo que están hablando estas personas y lo que están diciendo, y al momento que atacan al sionismo, van a terminar entrando esos poderes mundiales que están utilizando la palabra sionismo para luego perseguir al pueblo judío. Van a terminar sirviéndolos a ellos. Y me da una gran tristeza y espero que muchos vean estos programas. Y si tú conoces algún retrasado espiritual o minusválido espiritual que está hablando esto, ayúdalo, sácalo de ahí, que se restaure, que salga de ahí, porque van camino a una gran destrucción. Te entrego la palabra, David. Para mí, cualquier pastor, predicador o evangélico, cristiano, que sea un antisemita, un antisionista, un judeófobo, es un nazi. Es un terrorista de Hamás. Lo mismo, el mismo espíritu. Pero bueno, Suena muy fuerte, pero es no puede llamarse, totalmente cierto. yo siempre lo he dicho, no Totalmente puedes ser cierto. antisemita, o eres antisemita o sos cristiano. Jesús es judío, vivió en un hogar judío y muere con un letrero que dice Rey de los Judíos. O sea, yo no entiendo contra qué van. Lee una Biblia en la cual se habla del Dios de Israel. Yo no Exacto. entiendo. Bueno, va contra su propia fe, se Bueno, pegan un tiro en el pie. un tiro en el pie o en la Pues, sien. bueno, ahora suicidio espiritual están cometiendo, pues. Bueno, Ujú. ¿qué es el sionismo? Rápido. Es la respuesta política, ¿verdad? Que se tuvo Exacto. que dar en la época de Theodor Herzl. Theodor Herzl, por cierto, era mi tío bisabuelo mío. Así es. Era judío húngaro. Familia, la mamá de él se llamaba Janet Johanna Diamant, era tía de mi abuelo. Mi abuelo era judío Poderoso. húngaro. Antes era Diamant, ahora es Diamond. Bueno, traducción Ujú. nomás. Bueno, ¿qué es el sionismo? Theodor Herzl, Diamant, qué fuerte las explosiones en Gaza, cómo sacude hasta acá. Da una respuesta política a algo que había que hacer. El sionismo sí es una respuesta política, ¿verdad? Para así cumplir los requisitos legales que el derecho internacional le exige cumplir a cualquiera que quiere ser un Estado o un país independiente. Ujú. Ejemplo, el que cumplas leyes humanas, tengas que cumplir requisitos legales ante una corte, no deslegitimiza el hecho que estás cumpliendo una profecía. Dejemos de buscar excusas absurdas. Un Ujú. ejemplo, ¿cómo yo voy a reconocer, por ejemplo, la existencia de una familia con un apellido si no existen documentos como un certificado de matrimonio, un certificado de nacimiento, un certificado de defunción, un testamento? Yo soy abogado, Benjamín. Yo, por ejemplo, para verificar quién es el heredero, le pido, a ver, por favor, entrégueme su certificado de nacimiento. A ver, verificaremos, comprobemos en el registro. Sí, usted sí, fulano de tal, hijo de tal, sí, aquí está su registro. Tengo que verificar, pues. Tiene que haber documentos legales que cumplan los requisitos para poder ejercer derechos o cumplir obligaciones. Eso pasa con la persona natural, así también con las empresas u organizaciones, asociaciones o fundaciones que tienen que tener pues, su personería jurídica para poder ejercer derechos y cumplir Ujú. obligaciones de ley. El Exacto. judaísmo, perdón, el sionismo, mejor dicho, era pues necesario, imprescindible de alguna. Si no se hubiera llamado sionismo, se hubiera llamado igual cualquier otra cosa, no importa, No importa. tenía que existir para cumplir el requisito legal que Ujú. requieren, ¿verdad? Para reconocer a una nación en el orbe de acuerdo a la ley del derecho internacional. Por Ujú. esto queda claro que los descendientes de Israel, a través de la acción que hace Theodor Herzl en el sionismo, pueden organizarse políticamente para cumplir el requisito y así aspirar a ser, porque no es que Herzl lo logró,
50 años después recién, ser un Estado reconocido en el concierto internacional. Y que quede claro, el Estado de Israel reconoce a un pueblo el derecho de tener una nación, no a una religión. No es que existe Israel por la religión judía, no, es por ser el pueblo judío, vínculo genético, no por Ujú. religión. Porque de lo Oli, contrario, todos los budistas tendrían que tener su propio país, pues Budilandia. Bueno, Budilandia, claro. solo los budistas no es por la religión. No. No es que tú por tener una religión vas a tener un país, no, Ujú. es por la genética. El Claro. pueblo de Israel quiere tener un país. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay que entender. Los judíos tienen el derecho de tener un país, sí o no. Para el mundo, muchos no quisieran que tengamos un país. Mira, más claro. Hay decenas de países cristianos en el mundo. Latinoamérica son países cristianos. En el Medio Claro. Oriente, decenas de países islámicos. Nosotros somos el único país judío. Y no quieren que existamos. Pues, Ujú. ridículo. Ahora, ¿qué quiero? A esto quiero llegar. Los Sí. judíos, a través del sionismo, aspiran a tener un país en el territorio donde estuvieron antes sus ancestros, que Ya. tenga fronteras delimitadas, reconocidas por el derecho internacional, Ujú. a llamarlo como queremos llamarlo, pues nosotros, el brasilero quiere que su país se llame Brasil, pues nosotros queremos que se llame Israel por nuestro Exacto. patriarca, por Exacto. nuestro ancestro, el Y nieto por de la Abraham, Biblia. y por la Biblia, que es el certificado de nacimiento de la existencia de este pueblo. Aquí está el certificado de nacimiento del pueblo. Correcto. Y Correcto. tienen fronteras, el único país al cual Dios le dio fronteras bíblicas hasta acá, es Israel. Exacto. Tiene el derecho de escoger capital. ¿Cuál? La que David hizo capital, el rey David, Jerusalén. Jerusalén. Tener un gobierno organizado, porque eso es un Estado. ¿Qué es un Estado? El Estado, el Estado es la sociedad políticamente organizada entre gobernantes y gobernados que habita un territorio en común reconocido en sus fronteras a nivel internacional. Eso es un Estado. Entonces el sionismo no anula el derecho de existir como pueblo. Así de sencillo. Sionismo o no está cumpliendo con ese o con otro nombre cualquiera, está cumpliendo el propósito profético que Dios tenía de antemano, que es la creación del Estado de Israel. Ahora, tú hablaste de esta secta perversa del Natura y Carta. Natura y Ujú. Carta. Natura y Carta no representan ni siquiera el 1% de la ortodoxia de Israel. Pero bueno, estos idiotas. No. 0.5. 0.55. Ya. ¿Qué Sí. dicen ellos? Dicen que los judíos tienen que irse todos de acá y volver Ujú. a Europa. Que cuando venga el Mesías, él va a crear un Estado. Recién ahí van a reconocer. A ver, yo me pongo un ejemplo. Se van hasta el, incluyendo ellos. Todos nos vamos de aquí. Todos nos vamos a Europa. Vámonos a Europa, a América, vamos donde sea. No queda un solo judío acá. Y viene el Mesías. Bueno, para unos por primera vez, para otros por segunda vez, ya no importa, ya. Pero viene el Mesías. Y llega a Jerusalén. Y no encuentra un solo judío. No encuentra a nadie. Primero no va a tener con quién hablar en hebreo. Va a decir, ¿quiénes son? Va a decir, no me equivoqué de país, me de otro país, entonces estaré yo. Mejor me voy. Se va. Tiene que ir a Argentina. Sencilla. Primero tiene que llegar pues el pueblo. Exacto. ¿Acaso en el matrimonio judío no es la primera la mujer la que llega al altar? ¿Quién llega primero en el matrimonio judío al altar? La mujer, pues. Mujer. La novia, Calá. La nación de Israel llega primero Ujú. a la tierra y el novio entra cuando ella ya está ahí. Por lo mismo, así es esto. Primero viene el pueblo y luego viene el rey del pueblo. Sino sobre quién gobierna si todos están en otro lado. Es que es Exacto. lógico, pero a ver, a entender eso, natura y carta. Por eso, ¿dónde está el problema? Aquí voy al punto. Con esto ya vamos parte final casi. Es que Ujú. los semitas no quieren que los judíos existamos. Ese es el fondo del tema. No quieren que existamos y mucho menos que tengamos un país. Y peor, que cuando nos ataquen nos tengamos el derecho de defender, que es el derecho inherente a cualquier Estado. Todo Estado agredido, pues tiene por algo un ejército, pues, para Exacto. defenderse y proteger a su población. Listo.
Entonces, el judío no tiene derecho a existir, no tiene derecho a tener Estado y mucho menos a defenderse cuando es atacado por Hamas, Irán, Hezbollah o cualquiera. Ujú, Ese es el ujú. punto. Y Exacto. ahora vienen y dicen, con esto permíteme, esto es importante, no me quiero olvidar, Sí, sí, claro. lo que están diciendo. Dicen, el pueblo de Israel está masacrando, está cometiendo genocidio. ¿Por qué vamos a orar y bendecir por el pueblo de Israel? Eso están diciendo sus predicadores. Son genocidas, dicen, genocidas. Primero nos acusaron de deicidio, haber matado a Dios. Listo. Ahora genocida. Yo le pregunto a esta gente, ¿qué clase de Biblia lee? Entonces, ¿qué? Mire, si ustedes hubieran vivido en la época del rey David, ustedes le hubieran dicho genocida al rey David. Exacto. En los mismos argumentos. En los mismos argumentos, David era un genocida. Por la misma Biblia dice, Saúl mató a 1000, David mató a 10,000. Listo. Y el Exacto. pueblo se fijaba. Ellos mismos cantan eso en las iglesias. Entonces David era un genocida, pues hermano. Ujú. La misma motivación, defender a Israel. Y no solo él. Josué, ¿acaso Dios no le dijo a Josué, conquista la tierra, arrasa con eso, toma esa tierra, le dijo Dios? Ahora no estoy diciendo que vamos a ir a exterminar hasta el último palestino. No. De hecho, estamos tratando de precautelar la vida de ellos. Estamos luchando contra el Hamas, no contra los palestinos. De igual manera, no estamos luchando contra los iraníes, sino contra el ayatollah y su régimen fanático, que quiere Exacto. una bomba atómica para hacernos desaparecer a nosotros. ¿Y qué quiere que queremos? Que nos sentemos a que nos maten. Eso es lo que quieren en el fondo. El judío no Exacto. tiene el judío no tiene derecho a tener un Estado y no tiene derecho a defenderse en ese Estado. Hay que dejarse matar. Eso quieren ellos. Ese es el punto de todo antisemita y lo peor de, entre comillas, evangélicos antisemitas. No puedo entender, o eres evangélico o eres antisemita, no puede ser las dos cosas. Sí, impresionante. Sí, sí, porque ser evangélico antisemita va a producir el desprecio de otras religiones también, o de otros grupos que también están en contra del cristianismo. Yo creo que eso produciría el desprecio de los mismos islámicos radicales, Así porque es. es completamente contra natura. O sea, Uh-huh, tú no puedes ser estudiante de la Biblia y estar uh-huh, cayendo en esas mentiras y en esos engaños. uh-huh. Yo quisiera, voy a poner abajo en, las, en los mensajes que se puede que escribir, voy a poner más o menos unos 12, 15 pasajes que hablan acerca del regreso de los judíos a la tierra de Israel, para que Perfecto. las Podemos personas que solamente ven este video. léemelo, vamos 9, 14, 15 para ir cerrando. Se cortó. ¿Cuál era? 9 Amos, capítulos, Amos Amos, 9, 14. ya. Haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel, los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, dice el eterno Elohim, tu Dios. Listo. ¿Cómo van a evitar que los judíos que han regresado desde 1948 para acá por orden divina ahora sean expulsados? ¿Qué Ujú, pretende esta? Por eso le digo, es una locura, una aberración lo que están predicando. Si usted está en una iglesia donde no le enseñan a amar a Israel, no le enseñan a orar por Israel, a orar por la paz de Jerusalén, usted está en una ujú, secta y su predicador o pastor es un antisemita, un muerto ujú. espiritual. Yo quiero entrar en esta parte final, Benjamín, porque son Sí, muchos claro. versículos. Yo creo que haces bien en que se pongan citas bíblicas. Por ejemplo, dice, a ver, Ezequiel 36, 8 al 10, vosotros montes de Israel, daréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, y las ciudades serán habitadas y las ruinas reedificadas. Ezequiel 39, 27, 28, los haya hecho volver a los judíos de todos los pueblos, sabrán que yo soy el eterno su Dios, que los hice regresar a su tierra sin que falte Ujú, ningún que habíamos leído en un principio. Pero yo ujú. quiero entrar en una parte reflexiva que yo quisiera pedirte que vayas leyendo porque la garganta a mí se me va. Es sobre el Sí, Israel. Bueno, unos idealizan demasiado a Israel y los otros lo satanizan.
Bueno, Hay un aquí hay que... peligro ahí también hay un peligro, hay que tener cuidado. Sí, continúa. Explícalo. Sí, Y- definitivamente es algo que yo siempre enseño en mis conferencias, porque sí noto personas que tienen la tendencia a generar como una idolatría, porque esa es idolatría, digamos como, o una exageración, un desbalance con respecto a Israel. Y cuando hay ese desbalance, esos son los que ya pronto se van a ir al otro extremo. Porque como vienen pensando que Israel es perfecto, llegan en un tour aquí y ven que es un país completamente imperfecto, lo cual lo hace más sobrenatural todavía. ¿No es verdad? Porque si fueran todos perfectos y nadie fumara y nadie haría cosas malas, ¿cómo? Sería el cielo, y allá sería el cielo, pues. Ya sería el cielo, pues. Entonces, eso lo hace más natural. Que sea un ejército donde tú ves muchachitas, jóvenes enclenques que no pueden ni cargar y que ganen las guerras de esa manera tan apoteósica y tan poderosa, solamente habla del poder de Dios. Definitivamente, cada uno ve lo que quiere ver. El que quiere ver el vaso medio lleno, aunque esté a la mitad, va a decir que está por llenarse. Y el que quiere verlo medio vacío, aunque esté a la mitad, va a decir está por vaciarse, está por terminarse. Entonces, cada uno ve lo que quiere ver. Definitivamente, ha entrado un cáncer, una enfermedad al cuerpo del Mesías en las naciones. Una enfermedad que está avanzando y que algunos están literalmente mostrando los síntomas, porque no se le puede llamar de otra forma que sea que un cáncer, una enfermedad degenerativa y dañina, que es negar la existencia del pueblo de Israel como tal y enfrentarse directamente con Dios. Ya me da temor. Empecé este programa con una especie de fastidio y de cólera incluso, ¿no? Pero me voy con mucha tristeza porque he entendido al hacer este programa con mayor, este tiempo, con mayor fuerza, con mayor determinación, que están en alto peligro estas personas. Están enfrentando completamente el Elohim. Fíjense ustedes lo que le está pasando a Irán por querer enfrentar el Elohim, no al pueblo. Gracias a que Irán se ha enfrentado a un pueblo como el pueblo de Israel, imberbes, idiotas, entiendan, es que no ha muerto prácticamente ningún civil en Irán. La manera en que Irán nos ha atacado, todo el daño que nos ha hecho a través de sus proxies, era como para que vayamos con todo y hagamos una destrucción gigantesca. Podíamos haberlo hecho con la cantidad de aviones que tiene Israel, en el nivel de tecnología que tiene Israel en sus aviones. Pero ¿por qué no sucedió? Porque es el pueblo de Israel. Porque Israel, aunque es un pueblo secular, está marcado por la gracia de Dios. Está marcado porque para nosotros lo que es lo que para un país es cultura, nuestra cultura es la cultura de la Biblia, es la cultura de Dios. Aun cuando tú hablas con un pobre judío que se cree ateo, conversas un rato y ya se le sale Dios en sus palabras, en sus actitudes. No es cierto, porque estamos marcados por el pueblo. Por eso nos odia Satanás. Y voy a hablar un poco, no me gusta hacerme la víctima. Los judíos modernos ya no nos hacemos las víctimas. Ahora nosotros entramos intelectual y espiritualmente a debatir o a decir lo que tengamos que decir. Pero la verdad es que nuestro pueblo está marcado con la marca del Mesías. Está marcado con la marca de la Biblia, con la marca de la redención. Por eso Satanás nos odia, porque donde va un judío, donde fue desterrado un judío, se empezó a mencionar el nombre de Dios. Así que no te metas con el pueblo judío, te estás metiendo con el nombre de Dios, no seas ignorante, no pongas en riesgo tu familia, no pongas en riesgo tu país, no pongas en riesgo tu congregación, estás actuando ignorantemente. Ten misericordia de ti mismo. Puedes comunicarte con nosotros y conversar con nosotros, podemos dialogar un poquito contigo, llámanos por teléfono y te podemos explicar y podemos orar juntos. Estamos dispuestos a escuchar que pidas perdón, porque tienes que pedir perdón si estás hablando, si estás repitiendo como un loro lo que algunos sádicos, tontos, están hablando a través del Internet. Bueno, aquí tenemos un punto muy importante para cerrar. En el octavo. El pueblo de Israel dice, ¿no? Israel es un estado imperfecto, como lo acabo de decir, con derecho a existir y deber de defenderse. Defendernos no es una opción, es un deber. Es un deber, un mandato dado por Dios. La No primera somos, guerra ¿cómo? desaparecemos. La primera guerra que perdamos, desaparecemos. Desaparecemos. No hay más. Tienen que tener un poquito de misericordia en lo que están hablando eso de parte de nosotros. Bueno, ya no nos extendamos más, ¿verdad? Dice, ni santo ni genocida es Israel. Enfrenta dilemas éticos reales en un entorno hostil, como cualquier nación humana. Casi Claro. todos los países
son producto de la geografía, la historia y la política. Israel es producto de un sueño. El sueño de Dios, el proyecto de El Dios. sueño de Dios, el sueño de Elohim. Tener claro, La otra, esto permíteme, dígame. por favor, Sí, con todo respeto. sí, Dios señor. es creador de instituciones. Hay 3 instituciones que Dios creó. No fue la Coca-Cola, fue la familia. Ujú, Lo primero que hace Dios es la pareja, primero Adán y Eva, el matrimonio, la familia, cuando tienen descendencia, la nación de Israel y la iglesia. Eso es lo que Dios ha creado. Lo repito, la pareja a través del vínculo del matrimonio, la familia que asegura la descendencia, la nación de Israel como pueblo, con un propósito. Dios escoge a Israel para que Él se haga conocer, para que a través de su pueblo llegue la Biblia, la voluntad de ese Dios vivo y verdadero, y para que a través de ese pueblo que dio a conocer al Dios verdadero, llegue el Mesías que redima a la humanidad entera. Listo, para eso escoge. Y funda la iglesia, la verdadera iglesia, aquella que ama a Israel. Porque todo verdadero cristiano ama a Israel. Punto, se acabó, no hay donde más discutir. A una de las ujú, cosas más claras que decía Daniel Feinstein, un pensador ujú. judío, dice, Israel es una democracia imperfecta, sí, pero sin embargo lucha por sobrevivir en un entorno ferozmente hostil. Vivimos en el barrio más peligroso del planeta. Tenemos que defendernos, pues. Quienes condenan a los judíos, por ejemplo, al sionismo o a Israel, pues sencillamente lo que leen no es Biblia. Cuando Israel se defiende, parece que estuvieran leyendo Mein Kampf de Hitler o los protocolos de los sabios de Sion. No hay nada nuevo, un antisemitismo burdo, rancio, apestoso, venga de izquierda, radical, como Petro, Maduro, Evo Morales, Arce Ujú, Catacora en Bolivia, Lula o cualquiera de esos locos, o de la exacto. extrema. O por último, lo peor de todo, de pseudopastores evangélicos que usan estos argumentos para justificar su odio ancestral contra el pueblo judío. Pero una cosa es indudable, los israelíes y judíos nunca más volveremos a agacharle la cabeza a los pueblos de la tierra, ni les vamos a suplicar que nos dejen existir. Exacto. Tenemos, gracias al Señor nuestro Dios que nos protege, y tenemos cómo defendernos. No somos ángeles, pero tampoco somos demonios. Somos humanos imperfectos en una nación imperfecta que, lo repito, lucha por sobrevivir en el barrio más hostil del planeta. Y que quede claro que por lo mismo que quiero la paz, yo no soy un pacifista. Si tenemos que ir a la guerra, iremos para seguir existiendo. Claro, qué bonitas palabras, porque la verdad, pretender tener paz sin que alguien pelee es como querer decir que una familia puede ser sostenida sin que el padre vaya a trabajar. Una cosa trae a la otra. Y lo que vive un padre en la calle para traer a su familia economía, estabilidad, bendición, es una guerra. Es muy difícil estar en la calle trabajando. Ya lo conocemos. Yo quisiera cerrar diciendo, dejando una reflexión un poquito sarcástica, que mediten las personas que están queriendo desconocer con pseudo doctrinas, queriendo desconocer al Israel bíblico, que hoy el Israel geopolítico es el Israel bíblico, que piensen que están caminando de la manito en el parque de la inmoralidad con los progresistas, con los izquierdistas mutantes, porque hay izquierdistas normales. Yo conozco gente izquierdista muy inteligente y normal, pero ahora es una mutación del izquierdismo, un comunismo destructor, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La ideología de género y la destrucción de la familia. Estás andando de la mano con ellos porque ellos promueven lo que tú estás diciendo. Medítalo bien, ponlo en oración y entiende que vas a terminar peleando contra Dios, vas a terminar peleando contra la iglesia. Hacia allá vas a ir. Y te lo dejo como reflexión. Y pues nada, David, qué buen tiempo, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y no se olviden, benditos los que bendigan a Israel, malditos los que lo maldigan. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Recuerde, la Biblia en Israel no se la lee, se la vive.
con todas sus aristas. Y Jerusalén, la ciudad donde tú vives, es la embajada del cielo en la tierra. No será el paraíso, pero es el lugar donde Dios tiene su nombre inscrito ahí. Pastor Benjamín o doctor Benjamín, ¿verdad? Un privilegio haber estado con ustedes, amigos míos. Gracias, Benjamín, por haberme invitado a tu programa, por darme la Sí. oportunidad. Y valoro mucho el trabajo que tú has hecho por años con ese vínculo, ese puente acá en Jerusalén entre judíos y cristianos, porque si hay algo que yo también durante 30 años he enseñado en toda Latinoamérica y tú eres testigo, es a, primero, orar por Israel, amar a Israel, bendecir a Israel y defender a Israel. Amén. Gracias a mí. Somos testigos. Te conoce todo el mundo, te conocen las embajadas de Israel, te conocen funcionarios del gobierno. Has hecho un trabajo maravilloso y poderoso y por eso tenías que estar aquí en tu tierra y para mí es un orgullo que estés aquí en la tierra de Israel y eres un hombre sionista que habla con la Biblia y eso es algo que se necesita mucho para que los cristianos se puedan enfocar. Así que es un privilegio para mí que me hayas dado el privilegio de estar aquí en Ben Kreposman desde Israel y espero que podamos seguir haciendo otros estudios. Yo me voy a poner las pilas y vamos, pues te voy a llamar. No sé cuándo vendrás a Jerusalén. Ya sabes que aquí tienes tu casa. Aquí vienes, Gracias, aquí te quedas, aquí compartimos y bueno, pues un abrazo y muchas bendiciones. Shalom Ubraja, Beshen Yeshua. saludos, muchísimas gracias. Muy buenas noches, saludos. Muchas gracias, Benjamín.